Bueno, antes que nada, quiero agradecer a la compañía, a los directivos de la compañía Rayosen por invitarme a participar el día de hoy y a los demás, a los que están presentes aquí en la sesión, pues muchas gracias y una disculpa por los contratiempos. No estoy en mi ciudad, estoy en Nueva Vallarta, les mando un abrazo, un saludo. Y quiero comentarles que yo tengo prácticamente 2 años trabajando con la compañía Rayosen. Ya tengo muchos años en la implantología, más sin embargo, con la compañía tengo 2 años y hicimos alguna plática para compartir básicamente eh, algunas experiencias con los diferentes prototipos para colocación de implantes. Presentaremos unos casos de colocación de implantes y rehabilitación de forma convencional, casos simples y algunos también temas sobre lo que es el manejo de los sistemas rotatorios. Quiero que recalquemos y resaltemos las ventajas que nos puede ofrecer los diferentes sistemas actualmente con los sistemas rotatorios que son de mínima invasión, que son procedimientos prácticos, fáciles, predecibles y que nos ayudan a realizar procedimientos de una forma menos agresiva. Al mismo tiempo, nos aumenta la posibilidad de éxito. Ya sabemos que la implantología, gracias al descubrimiento del doctor Branema, el cual hace el descubrimiento de la integración y lo difunde al mundo, de tal forma que la implantología actualmente ya es un suceso de éxito entre el 95 al 98%, pero de eso no vamos a hablar. Lo que vamos a hablar es que cómo hacemos los procedimientos actualmente, cómo ha evolucionado la tecnología, cómo se ha fusionado la tecnología y el arte para poder conjugar en nuestros diferentes procedimientos y hacer prótesis implantológicas que sean estéticas y predecibles. Pues uno de los objetivos es buscar evaluar los factores del éxito de la integración, algunas determinantes y también presentar las diferentes técnicas de colocación de implantes con sistemas rotatorios. Les voy a presentar como es el LAS kit, el CAS kit, para casos de procedimientos de levantamiento de seno, el cemento posterior atrófico, maxilares, o asimismo ya sea un abordaje lateral, un abordaje crestal, y también veremos algo, si nos alcanza el tiempo, presentarles un caso en el cual se hizo una planeación para rehabilitación de arco total, utilizando una combinación de sistemas, de protocolos, más allá del diagnóstico, cómo hacemos la técnica. Entonces, siempre que uno inicia algún proyecto, se hacen varias preguntas, ¿no? Se cuestiona uno cómo, cuándo, dónde, por qué y cómo lo vamos a realizar. Eso es lo que se viene a la mente inmediatamente. Si hay algún problema, me avisan, por favor. De tal forma que a través de este tiempo nosotros en el instituto hemos estado trabajando con los sistemas rotatorios y el sistema de implantes que hemos utilizado es el prototipo del ET3SA. Es un prototipo de implante que nos permite tener un resultado con una muy buena estabilidad gracias a su prototipo que es tipo taper, cónico, con roscas abiertas, en las cuales también tiene características de roscas cuadradas, progresivas, en forma de hélice su ápice, que nos da una estabilidad inicial aceptable, nos favorece en condiciones no óptimas, y también hablar de lo que es su tratamiento de superficie. Enfocaremos un poquito en cómo impacta la densidad ósea y cómo nos proyecta hacia una mejor osintegración. Gracias a su conexión con OMORS hexagonal, nos permite tener una estabilidad en la interfase aditamento y el implante. Esto haciendo un sellado hermético, disminuyendo la probabilidad de ingreso de bacterias a la conexión y por lo tanto disminuye la posibilidad del desarrollo de una periimplantitis como ya es conocido. Por otra parte, la interfase que tiene nos permite conectar con diferentes prototipos protésicos según sea el caso y según sea la conveniencia para hacer nuestra rehabilitación. Así que iremos platicando un poquito al respecto. Entonces hablábamos de esa forma de hélice que tiene el ápice en el cual vamos a poder nosotros
tener una forma anatómica como una forma progresiva en crecimiento o en decrecimiento, en donde cada rosca cubre a la otra y esto permite el autorroscable en zonas de difícil acceso y al mismo tiempo dando estabilidad. El prototipo del implante basado en el diseño de roscas cuadradas abiertas permite el alojamiento de las fibras de colágena, que es la base inicial de la integración de todo proceso biológico, en donde ingresa una cantidad adecuada de fibras de colágena y posteriormente viene la calcificación debido al depósito de células osteoblásticas formadoras de hueso. Esto nos va a permitir tener una estabilidad inicial a corto plazo y al mismo tiempo la forma que tienen las roscas evita las fracturas en la cortical, disminuyendo la posibilidad de necrosis ósea. Así que el prototipo es un prototipo de vanguardia, un prototipo que nos permite tener una plataforma, un cambio de plataforma en platform switching, y esto nos permite el mantenimiento crestal también. Es importante nosotros para lograr dentro de los factores de éxito en la implantología, en cualquier procedimiento que realicemos, también evaluar la microgeometría, en donde el tratamiento de la superficie es de relevancia sumamente importante. Este implante es un implante con un alma de maquinada de titanio, pero al mismo tiempo está samblasteada con óxido de alúmina, la cual está tratada también grabada con ácido para formar estos poros que permitirán el crecimiento osteoblástico en su interior y tener ese crecimiento de los pseudópodos, de los semidesmosomas famosos, que permiten posteriormente la calcificación del implante en su parte biológica. Esto es importante en la microgeometría del implante, también hablar de los poros. El tamaño de los poros de las superficies es determinante. Se ha visto en la literatura que a través de superficies que son altamente rugosas permiten mayor crecimiento osteogénico, a diferencia de las superficies con una baja índice de rugosidad. Por lo regular, el promedio de rugosidad en donde encontramos los implantes que tienen un comportamiento más alto biológicamente es por arriba del 2.5 en adelante, 2.5, 3.1 o 3.0, perdón, en donde podemos encontrar superficies que van a interactuar con la biología ósea y permitiendo el crecimiento de bloques óseos alrededor de la superficie, y esto obviamente incrementando el denominado bone implant contact, el contacto hueso con la superficie del implante, que a final de cuentas tendremos una estabilidad final de los integración con mejor pronóstico. Existe literatura donde nos habla de los diferentes tipos de implantes, donde podemos nosotros apreciar la importancia de la rugosidad de las superficies. Ya se ha hablado mucho al respecto, pero sobre todo este tipo de superficie a nivel del cuerpo del implante es muy importante, pero a nivel de la plataforma es importante entender que entre más pequeño sea el poro, es mejor, siendo las partículas nanométricas las que más favorecen en el caso de la superficie que está en contacto con el tejido perimplantar, con el tejido blando. Pero en relación a la superficie del cuerpo del implante, se prefiere superficies altamente rugosas. La compañía nos ofrece una gama variable de implantes narrow, implantes regular, implantes extra-wide, y también nos permite accesar a zonas que tengan espacios reducidos a través del implante 3.0, que es un implante mini también. Es muy versátil y nos permite colocarlo en zonas muy estrechas. Asimismo, tenemos la longitud de los implantes desde 7 milímetros hasta 13, el más largo es de 15, dependiendo el tipo de prototipo de implante que estamos utilizando, para algunos casos donde se requiera mayor longitud. También la conexión hablábamos que es una conexión hexagonal tipo cono Morse, en donde va a permitir la estabilidad de la interfase aditamento con la conexión con aditamentos hexagonales o aditamentos no-hex, que son circulares para el caso de prótesis múltiples, implantes múltiples para una prótesis atornillada, puede ser, en el caso de una prótesis parcial. Nosotros también
debemos de reconocer el prototipo del mini implante. Su conexión es una conexión 2.1, a diferencia del implante regular. Tenemos una conexión 2.5. Esto nos permite que tengamos accesibilidad a colocar aditamentos de menor diámetro para espacios protésicos reducidos. Entonces, hablaremos un poco también de la versatilidad que tiene el implante. Nosotros, el manejo de lo que son los contornos del tejido periimplantar, el contorno subcrítico, el contorno crítico, lo podemos manipular a través de prototipos de tornillos cicatrizales para implantes mini, para implantes regular. Asimismo, podemos tener acceso a otro tipo de aditamento como es el PIC, que es el anatómico. Por ahí les voy a presentar un caso que es muy relevante, el cómo nosotros podemos manipular y contornear el perfil de emergencia. La versatilidad de las conexiones es una estandarización importante que me permite en un implante regular que comprende a diferentes diámetros como el 4, 4.5, el 5.0, poder utilizar aditamentos como en este caso un transfer abutment, en el cual me permite manipular el tejido periimplantar, colocando dispositivos de diferentes diámetros de plataforma. Podemos ir desde el 4.0 hasta el 7.0, siendo el mismo diámetro de la conexión del implante. En el caso, por ejemplo, aquí es un ejemplo de un implante 4.0, donde recibe aditamentos con diferentes diámetros de plataforma, y esto puede ayudarme a manipular el perfil de emergencia siendo más anatómico en cada una de las áreas donde estoy trabajando. Puede ser que esté trabajando en un área de premolares o puede ser un área de molares, y me conviene la posibilidad de colocar un aditamento anatómico que me conforme el perfil de emergencia más estético y al mismo tiempo más biológico. También es importante el utilizar este tipo de aditamentos dependiendo del biotipo del paciente, de la encía del biotipo del paciente. Vamos a tener biotipos delgados, medianos o gruesos, o al mismo tiempo la misma profundidad del implante va a requerir el uso de aditamentos con diferente longitud. En este caso, hablar del cuello o el cuff, también denominado, para poder nosotros manipular el espesor biológico de una forma adecuada. Tener un sellado periimplantar adecuado y al mismo tiempo tener una restauración con contornos críticos subgingivales. La altura del poste también, a la hora que ustedes vayan a rehabilitar, tener una versatilidad con diferentes opciones, alturas de 4, 5, 5 o 7, dependiendo el espacio protésico y los dientes antagonistas. Muchas veces el paciente no acepta una rehabilitación completa y tenemos que hacer colocación de implantes adaptándonos al espacio protésico que existe, y nos vemos en la necesidad de recurrir a un aditamento de menor diámetro, en el caso también de menor altura. Opciones que nos puede permitir la rehabilitación: podemos tener coronas cementadas, en donde vamos a tener 2 componentes o 3 componentes, que sería la corona, el abutment y el tornillo pasante. Podemos tener una corona atornillada, que es un aditamento atornillado con su corona atornillada. Actualmente ya podemos trabajar con aditamentos calcinables, oro, cromo, cobalto o los famosos base también para poder crear este tipo de restauraciones protésicas. Y la otra parte, el tercer caso, es una corona híbrida. Gracias a la posibilidad de utilizar sistemas de diseño como son el Exocad, el Implant System, el sistema de Nemocef o todos los sistemas digitales como el BridgeSky. Ahora con las técnicas de fresado podemos diseñar este tipo de prótesis en donde ahora no hay necesidad de utilizar o requerir un aditamento calcinable, simplemente el mismo aditamento, en este caso un transfer abutment, nos puede servir para recibir una corona en donde será cemento atornillada y le denominamos híbrida también. Tener una gama amplia de posibilidades restaurativas es una de las situaciones que todo implantólogo debe de pensar en cómo resolver cada uno de los escenarios que se puede enfrentar. Y entre más oportunidades tengan para poder trabajar, eso es bastante confortable, agradable y nos da tranquilidad. Podemos hacer restauraciones
que pueden ser provisionales, provisionización inmediata, temporización con aditamentos temporales de titanio, cilindros de titanio con aditamentos de PIC, atornillables con chimenea o sin chimenea. Podemos hacer restauraciones con aditamentos anatómicos prefabricados, como el caso de lo que es el aditamento sólido y el transfer abutment. Nosotros podemos tener tornillos pasantes para el laboratorio y tornillos pasantes definitivos. Nuestras cofias de temporales, también aditamentos angulados, 17, 30 grados, y tenemos aditamentos freeform o libres de forma para poder ser tallados y diseñarlos a nuestro criterio. Aditamentos circonia, aditamentos calcinables y restauraciones para arco total, y para restauraciones individuales como es el convertible para hacer restauración a partir de un pilar, y restauraciones como multi-unit para arco completo. Y los otros que ya son muy conocidos, los aditamentos tipo bolo ring y los aditamentos prototipos como los locator, el port y el locator. Algunas situaciones que tomaremos en cuenta para lograr el éxito también es la técnica traumática, una técnica que sea versátil, en donde nos permita trabajar con un prototipo de diseño, en donde tengamos primeramente todos nuestros instrumentos, nuestras brocas, guiadas por un tope que nos permita controlar la superficie de fresado y la longitud de fresado, asimismo el diámetro. Este prototipo es muy importante porque evita muchos de los riesgos o fracasos que se cometen o iatrogenias que se pueden llevar a cabo durante el proceso. Tomar en cuenta que todas las brocas que se utilizan y las fresas tienen una longitud de trabajo, tienen una línea de demarcación y tienen el tope. El tope se encuentra a 1 milímetro de distancia, que es cuando nosotros queremos hacer un fresado bone level o vamos a hacer un subfresado de 1 milímetro de sumersión del implante. Los prototipos para transferir el implante, ya sea con la pieza de mano, con triángulo, como lo quieran llamar, y los prototipos de dados para transportar los implantes con montura, sin montura y con montura. Obviamente, tener nuestros torquímetros es importante para trabajar. Iniciamos normalmente un fresado con la fresa de lanceta. Si hay necesidad de corregir, utilizamos un side cut, que es una fresa Linderman de corte lateral, y redirigimos en caso de ir en dirección equivocada. De tal forma que nosotros, al utilizar este sistema, podemos tener el control tanto en el diámetro como en la profundidad de lo que estamos haciendo. Y tenemos la versatilidad de tener longitudes desde 7 hasta 13 milímetros de longitud. Esta fresa, la fresa twist o fresa inicial de 2.2 con topes. Tenemos una fresa libre, que es una fresa de diámetro 3.0, en el caso de colocación de implantes mini 3.0 o 3.5, dependiendo del caso que vayamos a realizar. Esto es importante tener la consideración del prototipo de la broca. Es una broca tipo taper, una broca cónica que se asemeja al diámetro del implante, a la forma del implante, y esto nos permite hacer fresados del lecho alveolar de una forma anatómica. ¿Por qué? Porque logramos que la interfase del hueso a la superficie del implante sea mínima, la distancia teniendo un gap pequeño, y el implante va a tener una buena adaptación a la cortical ósea, logrando tener mayores índices de torque. El cortical son los perfiladores o avellanadoras que le llaman algunas otras compañías en casos de hueso muy duro. Ok, entonces vamos a avanzar. Esto son situaciones un poco básicas. Nuestros desarmadores para los diferentes tipos de componentes protésicos, el tornillo de cierre, la montura, cicatrizales o los diferentes aditamentos que podamos utilizar. Desarmadores para torquear. Es importante que nosotros tengamos un control del torque, ya que la implantología está basada en el éxito del nivel de estabilidad inicial del implante, y la estabilidad del implante está basada en el prototipo anatómico de los diferentes sistemas que utilizamos, y al mismo tiempo la... ¡Qué bárbaro! asentar mi implante de una forma progresiva, logrando una mayor estabilidad. Al mismo tiempo, yo puedo y debo tener cuidado de siempre valorar
la densidad ósea que se encuentra presente en cada caso para determinar el tipo de fresado que vamos a hacer, si vamos a utilizar las brocas o vamos a utilizar algunos expansores o fresas ostodensificadoras. Pero esta situación es muy importante para mí. El éxito de la integración está basado en estabilidad del implante, y si nosotros hacemos un fresado agresivo, obviamente vamos a bocardar el lecho alveolar, por lo tanto nuestros implantes pueden quedar con una muy baja estabilidad. De esta forma, nosotros tenemos que hacer el diseño de una técnica progresiva de su fresado. Hay veces que nos quedamos una o dos brocas previas al diámetro del implante, hay veces que quedamos al diámetro del implante exactamente, y hay veces que utilizamos la cortical o avellanadora en caso de hueso muy duro para poder nosotros perfilar la cresta ósea y lograr que mi implante logre una mayor estabilidad. Entonces, los diferentes tipos de hueso y los diferentes tipos de fresado están enfocados a obtener esa estabilidad perimplantar. Si no tenemos estabilidad perimplantar adecuada, el futuro de nuestro implante, de nuestra restauración, realmente puede llegar a ser muy catastrófico o con bajo porcentaje de éxito. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Nosotros estamos buscando estabilidad del implante con torques que logremos encontrar entre 20, 40 o arriba de 40, que podamos llegar a 40, 55, tomando en cuenta que la estabilidad alta de 40 a 55, 60, algunas compañías lo utilizan, es para el prototipo de carga inmediata. Cuando utilizamos una carga de fase tardía, podemos pensar que una estabilidad de 20 a 40 newton puede ser bastante aceptable. Si queremos provisionalizar 40 newton o nanocentímetros, puede ser aceptable, sobre todo en segmento anterior. Segmento posterior, pues siempre hay que tener ciertas consideraciones, dependiendo la biología del paciente, la salud del paciente y sus hábitos también. Entonces, en esta parte es muy importante. Cada uno de los prototipos de fresado hay que tomar en cuenta si tenemos un hueso que es un hueso blando, un hueso normal de densidad intermedia o un hueso duro. Si tenemos un hueso blando, posiblemente nos quedemos en un subfresado. Vamos a colocar en un prototipo de un implante, por ejemplo, de 3.5, nos quedaríamos en la fresa twist siendo un hueso blando. Y de ahí colocamos el implante en el hueso. Pero si el hueso es de mediana densidad, pues nos extendemos a la fresa taper de 3.5, que es semejante al diámetro del implante que vamos a colocar y a la longitud del implante, logrando una buena estabilidad. Pero si el hueso es un hueso duro, vamos a tener que recurrir a la fresa cortical para poder ensanchar y perfilar la cresta y permitir que descienda el implante. Y así sucesivamente con cada uno de los implantes, tiene su tabla, su forma de cómo fresar, pero esto en conjunto, la tecnología del diseño del implante, la manipulación de nuestro equipo, de nuestras brocas, lograremos una mayor estabilidad del implante. Y recuerden, para que pueda existir la integración, requerimos de una estabilidad inicial adecuada para que nos permita una transición biológica a la fase de estabilidad definitiva de la curva de desintegración. Entonces, por ejemplo, tenemos un caso, un escenario de un paciente, el cual se presenta a la clínica ya con antecedente de haber colocado otro implante y refiere dolor en su segundo molar. Y aparentemente vemos las imágenes, no se ve gran problema aparentemente en ese molar, mas sin embargo tiene ya pérdida crestal y esto provoca movilidad dentaria y el paciente refiere dolor. Entonces, programamos al paciente para hacer una técnica de colocación de implante y hacemos una técnica de colocación de implante post-extracción. Hacemos la odontosección y cuidando una técnica traumática para preservar la cresta, y podemos nosotros, una vez preservando la cresta, podemos nosotros hacer un fresado y vamos a hacer un fresado que vamos a darle estabilidad. Normalmente, como están huecos los alvéolos y la cresta está muy delgada, en este caso me dirijo ligeramente desde la mitad hacia un poco hacia mesial y dándole estabilidad en la parte apical. Esta estabilidad de 4 o 5 milímetros es bastante aceptable, más lo que logre retenerse en las paredes del alvéolo.
Vamos a colocar en este caso un implante de 4 de diámetro por 10 de longitud. En este fue 11.5 de longitud. Y colocamos el implante en su posición. Aquí me equivoqué, es 11.5 de longitud. Y vamos a colocar el implante, lo vamos a transferir en su montura, su pieza de mano, y lo vamos a sumergir en el hueso. De manera superestar, normalmente lo dejamos, rellenamos con injerto y vamos a colocar, por la estabilidad que logramos en el implante, colocamos un tornillo de cicatrización en el cual nos va a permitir en un solo tiempo mantener la creación del perfil de emergencia en un corto plazo. Una vez que el implante se integra, aquí vemos cómo colocamos el tornillo cicatrizal, ponemos el injerto en la zona cristal para relleno del gap, y una vez que el implante se integra a los 4 meses, el paciente lo vamos a rehabilitar, le vamos a tomar una impresión, vemos cómo el perfil de emergencia se creó, se diseñó de una forma anatómica, tenemos lo que es el contorno subcrítico y el contorno crítico, analizamos la profundidad, seleccionamos el poste y hacemos una técnica de impresión. Ustedes pueden hacer la técnica con cucharilla de arrastre o pick-up, como le llaman, o transfer de arrastre, o pueden hacer su toma de impresión con cucharillas, con poste para cucharilla cerrada. Ya es cuestión de preferencias. La compañía nos ofrece diferentes opciones, en este caso diferentes diámetros para mini, para regular, y al mismo tiempo longitudes que son cortas y largas para poder accesar si es la zona posterior donde está disminuido la apertura del paciente, o si es la zona anterior donde no hay ningún problema y el paciente puede abrir su boca y podemos accesar con aditamentos transfer largos, o en su momento dado utilizar aditamentos transfer cortos. Asimismo, en los de las cucharillas de los postes de impresión para cucharilla cerrada, también tenemos largos y cortos. Entonces, el diseño del prototipo de impresión también podemos hacerlo si utilizamos un solid abutment, utilizamos un transfer abutment. Está la forma de impresión con el Copy Plastic Impression, que es un kit protésico, donde tenemos nuestra cofia de arrastre de transfer, nuestro análogo sólido, donde está el análogo del implante unido al poste de aditamento, y tenemos una cofia calcinable por lo que es la cofia para las coronas metal porcelana. Actualmente de circonio pues ya no se utilizan. Una vez que hacemos nuestra impresión, pues tendremos nuestro modelo maestro, le ponemos la mascarilla gingival y podemos mandar al laboratorio el trabajo para que nos hagan el diseño de nuestra restauración. Y una vez que hacen nuestro diseño de restauración, en este caso es una corona híbrida cemento atornillada, es de circonia sobre un aditamento transfer abutment. Checamos la posición de la corona de la restauración, verificamos cómo lo vamos a insertar. Muchas veces hay que tener cuidado porque en algunas veces ingresarán como un solo componente, aditamento, restauración ya en una sola fase, pero hay que tener mucho cuidado que adapte bien, que engrane bien, que tenga una buena adaptación en la conexión, y una vez que descienda bien el aditamento lo vamos a torquear y vamos a tapar nuestras chimeneas. Checamos oclusión, obviamente, verificamos que ocluya de manera correcta, quitamos si existen puntos altos, pues los vamos a eliminar. Y aquí vemos cómo podemos hacer uso de un aditamento transfer abutment. Entonces todos sabemos que, pues obviamente cuando se hacen las extracciones siempre hay un proceso de remodelado óseo, pérdida cristal, por lo cual pues nosotros tenemos que muchas veces acompañar nuestros implantes con algún tipo de hueso, ya sea autoinjerto, aloinjerto, semi-injerto o injertos sintéticos. Muchos de los sistemas que son rotatorios nos permiten obtener espículas de hueso o partículas de hueso para ser reinjertados en los lechos donde estamos trabajando. Algunas veces no se podrá recolectar ese hueso y requeriremos de algún injerto halogénico o cadavérico, ya sea fresco, congelado, liofilizado o matriz desmineralizada, en lo cual son compatibles con la biología del paciente, con el humano. No son de la misma, no son de la misma carga genética, pero sí somos de la misma especie.
Y algunas veces recurriremos a injertos de animal, como son de bovino, porcino o hasta equino, o cristales bioactivos, normalmente sulfatos cálcicos. Entonces vamos a ver un casito por aquí, un paciente que llega en la cual presenta un órgano dentario, un premolar fracturado, ya tratamiento de endodoncia. Realmente ese diente pues ya está condenado a perderse, ya tiene reabsorción de su zona apical, ya de manera muy importante, y pues se decide hacer la extracción. Muchas veces pues tenemos que pensar bien qué vamos a hacer. Cuando hay infección en la parte apical, en el lecho alveolar, yo prefiero extraer, y al principio, en mi etapa novata, lo que hacía yo era extraer y agarraba, rotaba colgajos o ponía injertos, y muchas veces me adelantaba a los pasos, pero actualmente con la evolución y con la experiencia, yo diseñé una técnica en donde utilizo los recursos biológicos del propio paciente y dejo que ese paciente desarrolle su propio cuerpo, desarrolle el tejido que está ausente. Entonces, si le doy tiempo a la oportunidad al cuerpo, el cuerpo va a formar tejido, en este caso encía, y es encía queratinizada. Normalmente al mes, una vez hecha la extracción, el cuerpo sella el alveolo y forma encía queratinizada, aunque en el centro podemos ver encía queratinizada, pero todavía está un poco friable, todavía es un poquito tiernita, digamos así, y tenemos que darle esa oportunidad que madure el epitelio, pero terminará siendo un epitelio queratinizado. ¿Podemos poner una membrana? Claro que sí podemos ponerla. Cuando tengan la necesidad de que un paciente viaje de una ciudad lejos, pues definitivamente tenemos que recurrir a técnicas inmediatas. La colocación del implante es muy controversial. Algunos ponen implantes en casos donde el alveolo está muy infectado. Aunque se utilicen soluciones, pues muchas veces estamos en riesgo. Eso es algo controversial. Hay quienes deciden hacerlo inmediatamente, hay quienes no. Ya es cuestión de cada uno. Pero aquí les quiero presentar este caso. Una vez el paciente regresa al mes prácticamente, ya cicatrizó. Yo hago un pequeño colgajo, desplazo como una lengüeta hacia vestibular, de paladar hacia vestíbulo. Tomo un injerto, en ocasiones el paciente en su alveolo trae un coágulo, lo revuelvo con el injerto y lo vuelvo a depositar en el alveolo, vuelvo a regresar a reposicionar el colgajo y vamos a cerrar el colgajo. Y es importante que el cierre del colgajo tenga, aquí no alcanzo a verlo yo porque está en la otra imagen, pero el cierre del colgajo tiene que ser de una manera muy delicada. Debemos usar suturas delgadas, preferentemente nylon 5 ceros, y hacer suturas transfictivas, o sea, que no vayamos a atravesar nuestra sutura por la zona del nuevo tejido, porque lo vamos a desgarrar. Tenemos que hacer una sutura que vaya desde la zona que está ya queratinizada, sana en el paladar, hacia la zona queratinizada en el vestíbulo, y vamos a cruzar nuestras suturas como si fueran agujetas. De esa forma vamos a permitir que el tejido se desarrolle, cicatrice, y vamos viendo la evolución, vamos viendo cómo va la osificación del alveolo, la regeneración del alveolo, y vamos a hacer uso de un sistema, en este caso el Parallel Guide. Muchas veces, pues siempre hablamos de que diseñamos un aditamento protésico como una guía, ya sea analógica o digital, pero en ocasiones, por situaciones, no hay tiempo, lo que ustedes quieran, hay herramientas importantes. Una de esas herramientas es el kit de Parallel Guide, que nos permite utilizar la Guide Bush, denominada también, algunos por otros dicen la Guide Wheel. Utilizamos las guides de distancia o el Bridge Guide, que nos permite colocación de implantes múltiples simultáneos, o el uso de arco completo, también hay un paralelizador. Este Parallel Guide es muy versátil y lo importante es que tiene diferentes diámetros para implantes mini, para implantes regular, y dependiendo del espacio protésico, vemos y seleccionamos la guía correspondiente, le colocamos nuestra lanceta, nuestra guía inicial, nuestra fresa, nuestra segunda fresa, que es la twist, y podemos hacer un fresado centralizando el eje axial del futuro implante. De tal forma que nosotros recurrimos a este tratamiento, muchas de las veces hacemos una técnica
flapes, que vamos a hacer una técnica con un bisturí rotatorio, donde vamos a demarcar el área de trabajo y vamos a posicionar, dependiendo del diámetro de la futura restauración, seleccionamos el diámetro de la guía y esto nos va a permitir que nosotros hagamos un procedimiento mínimamente invasivo. Hacemos una técnica con tissue punch, vean cómo queratinizó todo alrededor, suficiente banda de encía queratinizada vestibular y suficiente banda de encía queratinizada en paladar. Hacemos nuestro fresado, un subfresado. Obviamente hay que contemplar el grosor del biotipo de la encía para considerar la longitud del implante más el biotipo de la encía y esto permitirnos colocar un implante en una zona adecuada. Tenemos que considerar, como en este caso, tenemos el piso del seno maxilar y el piso del seno maxilar puede ser una limitante a la necesidad de tener que hacer un levantamiento de seno maxilar, que vamos a ver algunos casos por ahí. Entonces vemos que es una técnica muy conservadora y vemos la colocación del implante, logramos una buena estabilidad y le colocamos un tornillo de conformación epitelial. En un solo tiempo, un protocolo de una sola fase. El paciente, pues la verdad, muy contento. No hay básicamente incisiones, es una incisión mínimamente realizada con el tissue punch, realmente es mínimo sangrado. Situaciones donde tenemos restauraciones, pacientes con edentulismo en la parte superior y en la parte inferior, hacemos la tomografía. Actualmente la tomografía lo utilizamos, es un gran recurso para la planificación. Vemos la necesidad de colocar implante en el segundo premolar superior y también el primer molar inferior. De tal forma que hacemos un análisis topográfico de las dimensiones del proceso alveolar. Nuestra guía, que se diseñó con imagen de sulfato de bario y acrílico para tener una imagen radiopaca y tener un proyecto protésico en el proceso de tratamiento. Hacemos nuestro fresado, colocamos nuestro implante y colocamos un tornillo, en este caso un provisional de PIC. Ahorita vamos a ver algo al respecto. En el caso inferior, muchos de estos procedimientos son realizados por los alumnos del instituto. Vemos aquí cómo podemos nosotros hacer colocación de un implante inmediato y colocar un aditamento de PIC estético para la conformación del perfil de emergencia en una sola fase, en un solo tiempo, siempre y cuando el implante logre una buena estabilidad. Este caso es un caso de socket seal con aditamento PIC y colocación de implante inmediato. Vemos aquí el fresado, cómo se coloca el implante. Es un implante 4.0 para un premolar y vamos a colocar un PIC. Previamente le colocamos injerto, ponemos también la tapa o el tornillo cierre. Colocamos nuestro injerto, retiramos la tapa y colocamos el aditamento de PIC. El aditamento de PIC, pues la característica es poliéter ketona, es un aditamento, es un polímero que tiene una resistencia hasta de 180 días en boca antes de perder su resistencia. Y esto me permite dar una estabilidad a los tejidos blandos y vemos aquí cómo se va a reconformar lo que es el perfil. Aquí están los alumnos haciendo el trabajo con el paciente, viene la fase de rehabilitación. Vemos aquí cómo se fue conformando el perfil de emergencia. Al mismo tiempo, el mismo aditamento permite ganar volumen y tener la posibilidad de crecimiento epitelial alrededor de una forma más biológica y estética. Vemos aquí cómo una vez que el implante se desintegró, una vez que el doctor va a hacer la fase de rehabilitación, vemos cómo tenemos una creación del perfil de emergencia muy anatómico, el perfil subcrítico y el perfil crítico, de manera bien epitelizado. Viene la toma del registro anatómico, entonces lo que se va a hacer es transportar la forma correcta y se hace la toma del aditamento PIC, en este caso lo que fue el conformador epitelial, se conecta al análogo semejante al implante. Este fue un implante donde se está colocando un mini y vamos a tomar la huella prácticamente de la forma anatómica
y se va a hacer un registro del perfil de emergencia. Se utiliza un poste para impresión de cucharilla cerrada, se utiliza fatty resin, tomamos el registro y una vez que se toma el registro se lleva a la boca del paciente, se conecta el aditamento para toma de impresión y vamos a colocar nuestro material, el polivinil siloxano, ligero y el pesado. Tomamos nuestra impresión y cómo se hace el modelo maestro y cómo se obtiene el perfil de emergencia. De esa forma, la anatomía del perfil de emergencia es más fidedigna, es más real a lo que el paciente tiene. Entonces, podemos manipularlo de esa manera muy versátil. En las restauraciones, básicamente con el contorno gingival adecuado. Una técnica flappers en donde tenemos previamente la colocación de injertos en la zona del seno maxilar. Se hizo con sistema de cash kit y posterior a la integración se esperó, no, perdón, este se hizo con piezotomo de abordaje lateral y una vez que se osificó el hueso, se regresa a reintervenir al paciente y se evalúa el caso. Entonces vemos aquí con el estudio tomográfico la ganancia del injerto que se hizo en una cresta que era sumamente atrófica, cómo se obtuvo una ganancia de hueso bastante adecuada y la anchura también apropiada para colocación de implantes. Entonces aquí utilizamos el sistema, el taper kit, pero hacemos una técnica flappers con el tissue punch, hacemos con el bisturí rotatorio, simplemente se va a retirar el tejido epitelial en la zona del centro donde corresponde el implante. Vemos aquí el colgajo. Y cómo se empieza a fresar a través de ahí, la fresa de lanceta. Entonces hacemos la secuencia de fresado de forma correcta. Ya la longitud que se decidió de colocación del implante. Entonces utilizamos la lanceta, posteriormente se utiliza la fresa twist, ya con tope. Debemos de considerar el biotipo de la encía y la longitud del implante. Normalmente se considera un promedio de 2 milímetros de biotipo de la encía, que esa longitud la vamos a agregar prácticamente en la longitud de la broca. Va a ser la longitud del implante más 2 milímetros que corresponde al biotipo. La frecuencia de la fresa taper para 3.5. Realmente el mínimo es muy conservador. Entonces hacemos la técnica de fresado, perdón aquí, y entonces continuamos con nuestra broca taper para 4.0. Transportamos el implante con montura y lo vamos a insertar y se va a torquear. Siempre teniendo un punto de apoyo para colocarlo. Que es muy importante. Y poco a poco se va introduciendo el implante. Transepitelial prácticamente, no levantamos ningún colgajo. Entonces, importante las líneas de demarcación. Cada línea representa 1 milímetro de profundidad. Esto me permite controlar qué tan profundo lo estamos colocando y determinar el nivel de inserción del implante. El torque del implante también es importante. Vean el torque que se logra, un torque bastante alto. Y aquí tenemos la posición del implante, el injerto que se había colocado previamente, la posición subcrestal del implante y colocamos un tornillo de conformación epitelial, un protocolo de una sola fase. Muchas veces, una vez que los implantes están ya integrados, también tenemos que manipular los tejidos. La técnica de Palissy es muy importante para la creación de papilas.
en una zona recta, en una meseta recta, cómo vamos a hacer una incisión tipo S itálica y vamos a demarcar la separación del tejido haciendo como lengüetas para hacer la simulación de las futuras papilas. Vemos aquí cómo creamos tejido interimplantar a través de la rotación de colgajos, como la técnica de Palissy. Una vez que cicatriza, se toma la toma de impresión con postes para transfer o pick-up, que le llaman de cucharilla abierta. Lo ferulizamos, siempre es muy importante ferulizar. Hacemos nuestro modelo maestro y podemos trabajar en el laboratorio, nuestro técnico, a través del modelo, la mascarilla gingival y poder tener un control del contorno subcrítico. En este caso se utilizaron aditamentos transfer cilíndricos, circulares para restauraciones que va a ser atornillada híbrida. Puentes parciales pero fijos. Y hacemos un puente fijo con su chimenea. Es un puente con una restauración híbrida, cemento atornillado. Este caso ya se le hizo una corona aquí, teniendo 11, se reconstruyó, se le puso una corona actualmente. Sellamos las chimeneas. Ok, entonces, tenemos muchas opciones. Tenemos permítanme un segundo, déjenme nomás, voy a bajarlo antes de. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Quién me puede decir? ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, es 1 hora con 46 minutos, doctor. Soy Leti, la doctora. Entonces, continuamos aquí. Es importante para nosotros en el instituto, pues contar con la tecnología, aparte del conocimiento, que nos permita agilizar nuestros procedimientos. Y es importante cómo ha evolucionado la implantología. En este caso vamos a hablar un poco de lo que son los sistemas rotatorios, como es el LASKit y el CASKit, para demostrar la efectividad en el manejo de los maxilares atróficos, sobre todo para el levantamiento de piso del seno maxilar. Entonces, ¿cómo puede impactar en las diferentes técnicas de colocación de los implantes con sistemas rotatorios como factores de éxito de la integración? Entonces, tenemos que conjugar un poco de lo que habíamos estado hablando para dar este paso. No podemos olvidar las bases biológicas y la tecnología con la cual contamos. ¿Okay? Esto lo vamos a agregar al diseño de nuevas tecnologías. A través del tiempo, las técnicas de abordaje de seno maxilar han sido requeridas. En la antrostomía la inicia el doctor Cadwell para remoción de fragmentos como dientes, limas, fresas o artefactos extraños que ingresaron al área o tumores o quistes que se pueden encontrar dentro del antro maxilar. Pero el doctor Cadwell Loop hace la modificación de la técnica y hace una técnica para remover la membrana Snyder junto con el curetaje que se hace. Esa es la técnica original de seno maxilar, pero para seno maxilar, en el caso del levantamiento de seno, se diseñan diferentes prototipos y de los padres de la cirugía de seno maxilar, pues primeramente está el doctor Philip Boy, el doctor Robert James, que hacen los primeros procedimientos de aumento de cresta ósea para levantamiento de piso de seno maxilar para remodelado óseo y colocar una prótesis removible. Posteriormente, el doctor Carmish hace su prototipo de abordaje al seno maxilar, pero el doctor Tatum fue el que lo publica y se convierte en el padre de la cirugía de seno maxilar, el doctor Tatum. En los años 80 más o menos, a nivel de 87, 88, se reporta la técnica. El doctor Misch establece un protocolo de diferentes tipos de altura de cresta ósea y basado en la presencia o ausencia de hueso crestal se determina el procedimiento que se va a realizar. Y era una técnica en la cual pues, se metían dispositivos de fresados, fresas de bola de carburo. Posteriormente el doctor Sommer pues, utiliza los osteotomos de percusión en los años 90, como en el 92, 94. Pero así ha ido evolucionando, se han hecho técnicas con piezotomo, abordajes cristales con piezotomo, pero actualmente se utiliza sistemas rotatorios, podemos hacerlo con cirugía guiada o podemos hacerlo de manera convencional.
Siempre hablo de cirugía guiada, ahora no voy a hablar de cirugía guiada. Muchas de las veces que hablo de cirugía guiada, pues muchas de las personas pues se quedan con las ganas porque no tienen la secuencia del flujograma para cirugía guiada. Y entonces creo que este sistema es muy versátil, que les va a facilitar sin necesidad de hacer una planeación guiada. Se puede utilizar estos sistemas para abordaje, ya sea lateral o abordaje crestal. Entonces, lo que tenemos que hacer es desplazar la pared anteroexterna, la pared lateral del maxilar, desplazamos la tabla y despegamos la membrana, hacemos una desinserción de la membrana de Snyder, creando un nuevo espacio donde vamos a colocar injerto y posteriormente vamos a colocar nuestros implantes dentales. Pues esta fue la técnica original, ¿no? Perdón, aquí ya por la prisa me equivoqué, Tatum, pero es Tatum, o no, ¿ok? Entonces, ellos fueron los precursores, el doctor Philip Boyd, el doctor Robert James, después el doctor Tatum y obviamente el doctor Carl Misch. Entonces, pero esto ha evolucionado. Esa técnica era una técnica pues agresiva, una técnica donde levantábamos colgajos amplios, hacíamos cortes con fresas de carburo, fresas de diamante, con cinceles, pero pues todo eso ha quedado atrás. Realmente, más allá de que podemos usar el piezotomo, fresas diamantadas o de corte, podemos utilizar sistemas rotatorios. Yo tengo varios sistemas rotatorios en la clínica donde hacemos abordaje como el Sinus Kit, que son a base de trefinas, pero el sistema de Last Kit es un sistema muy apropiado para poder hacer un abordaje a través de unas brocas, en este caso unas fresas, la famosa fresa domo y el core, la fresa core, donde decidimos si vamos a remover, haciendo una ventana, removiendo la sustancia ósea, o vamos a dejar un fragmento de hueso una vez que hagamos un corte, hemos hecho un corte cilíndrico. Si nosotros hacemos cualquiera de los abordajes con el domo, con el core, y queremos extendernos, podemos hacer otra comunicación con cualquiera de ellos, pero también podemos conectarlo con un dispositivo que se llama SideGold, que es como una broca de corte lateral y tiene la punta de trompeta, la famosa punta de trompeta que viene en los disectores de quite y levantamiento de seno. Todo está controlado y guiado por topes para profundidad, dependiendo del grosor de la cortical, es el tipo de tope que vamos a utilizar, 0.5, 1 milímetro, 1 milímetro y medio, 2, 3, y así vamos aumentando, dependiendo del grosor de la cortical. Entonces, este abordaje, hacemos un abordaje lateral, utilizamos el domo. El domo es muy importante que en cualquiera de las direcciones, en cualquier dirección va a cortar. Y una de las grandes ventajas es que el diseño de las hojas de navaja que tienen estas brocas no van a dañar la membrana, a menos que le empujen, ¿de acuerdo? Pero si hacen un corte superficial, un corte generoso, no van a dañar la membrana. A diferencia, por ejemplo, el core tiene un diseño más circular, el otro es como una avellana, este es más circular. Lo que es el domo va a remover la cortical dejando un orificio. El core kit va a permitir hacer un corte como un bisturí rotatorio, como una trefina, y va a mantener la cortical adherida a la membrana y la vamos a poder desplazar o la vamos a poder despegar. Entonces, importante que lo podamos nosotros tener en nuestra clínica porque nos permite hacer abordajes circulares, hacer abordajes laterales, como en salchicha podemos elongarlo. O sea, en cualquier dirección podemos cortar la cortical y difícilmente va a dañar. ¿Por qué? Porque la forma progresiva de sus hojas están diseñadas para que en la zona entre cada una de las hojas se acumulen espículas de hueso y eso hace como una especie de domo que va a ir empujando la membrana. Entonces, vamos a ver algunos casitos. Por ejemplo, aquí en este caso tenemos una paciente en la cual hacemos una combinación. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay un tabique en una imagen radiográfica que vamos a ver. Vamos a ver que hay un tabique en la zona intrasinusal. Tenemos dos espacios o dos cavidades que me van a separar. Entonces, muchas veces podemos hacer combinaciones. Podemos hacer el uso de un abordaje lateral o un abordaje cristal con lazo, con casquit, o podemos utilizar osteotomo dependiendo de las necesidades. El osteotomo es muy versátil, el osteotomo de Sommermann, sin embargo, es para hueso que es un hueso blando. Cuando tenemos hueso duro, mediano o muy duro, más vale que sea corto, más vale utilizar
los sistemas rotatorios porque evitamos golpear de manera fuerte al paciente. Entonces aquí vamos a ver el core kit, cómo vamos a hacer un abordaje y vamos a hacer una ventana lateral. Vamos a trepanar y vemos aquí cómo hace el corte en el hueso, hace la osteotomía, un corte cilíndrico, tenemos diámetro de 5 y de 7, dependiendo del tamaño del diámetro que ocupemos. También podemos transmontar otra aquí si queremos, pero recuerden que en este caso hay un tabique interceptal. Entonces lo manejamos como dos cavidades diferentes. Entonces vemos aquí la membrana, cómo está respetada. Y una de las cosas importantes que muchas de las veces yo veo que ahora todo el mundo quiere hacer cirugía de seno maxilar, pero tienen que tomar muy en cuenta muchas de las situaciones. Este es un caso que parece muy sencillito, y más sin embargo vean el sangrado que estoy presentando, que está presentando el paciente, que no es tan habitual, pero más sin embargo sabemos que está la arteria transalveolar ahí, y muchas veces ni sangra o es muy pequeña, ya está trésica, ya realmente no va a haber, ya no va a haber sangrado, pero en este caso presentaba un sangrado ya considerable, no muy exagerado, pero más sin embargo más allá de lo normal. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos una disección delicada con nuestras curetas de seno maxilar y tenemos que desinsertar, en este caso vamos a despegar la membrana, pero al mismo tiempo vamos a tener que hacer una coaptación, vamos a tener que hacer hemostasia. Entonces, al mismo tiempo que voy a desplazar mi membrana, voy a meter gel foam, puedo utilizar plasma también, que es hemostático, y utilizo gel foam embebido en plasma para acelerar el proceso y hacer coagulación. ¿De acuerdo? Entonces ya me empieza a mantener un espacio libre de sangre, mínimo sangrado, y puedo yo manipularlo de manera adecuada. Puedo terminar de hacer la disección y lo voy a desplazar. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que ya tengo controlado el sangrado, voy a desplazarlo y voy a empezar a depositar el injerto. Los injertos podemos usar del propio paciente, podemos usar halogénico, podemos usar xenogénico o injertos sintéticos. Yo prefiero ya sea espículas de hueso autólogo el paciente mezclado con alguna barrera de hueso, ya sea halogénico o xenogénico. El fosfato cálcico por sí solo me gusta mezclarlo con alguno, pero no lo meto y no confío en él para injerto de manera solitaria. Aún así sea en gránulos, muchas veces se disuelve y no nos permite obtener ese resultado. Más sin embargo, hay reportes en la literatura que hablan del fosfato cálcico, el fosfato tricálcico con resultados óptimos. Yo la verdad, yo prefiero mezclarlo. Puedo hacer una barrera biológica con injertos. En este caso, es un injerto xenogénico, el GENOS, es un injerto de animal. En este caso, es heterólogo, puede ser, lo desarrollan de bovino y lo desarrollan de porcino. En Italia hay una compañía que lo desarrolla y podemos mezclarlo con el autólogo y podemos hacer una barrera también biológica con el plasma, lo podemos depositar. Algunos no confían en el plasma, no creen en el plasma, bueno, ya es cuestión de cada quien. Entonces vamos a depositarlo y vamos a rellenar el área, vamos a sobrecorregir también transversalmente un poco el defecto. Vemos aquí cómo ya trabajamos con la ventana lateral, cómo llenamos el espacio posterior, cómo tenemos el tabique interceptal y cómo tenemos el espacio anterior vacío. Entonces aquí yo puedo utilizar el casquí, puedo utilizar el osteotomo y lo que vamos a hacer es un abordaje que puede ser crestal, puede ser lateral, pero en este caso para fines didácticos y también conservador hago un abordaje crestal. Entonces hacemos el desplazamiento, vemos aquí la cortical, al romper y fracturar el piso de lo que es el piso del seno maxilar, el remanente óseo era este espacio tan pequeño nada más y vemos cómo se desplaza la cortical hacia arriba. No debemos de ir más allá de 6 milímetros con esta técnica, preferentemente 5 milímetros para abajo. Rellenamos con injerto, rellenamos la cavidad y vean, un abordaje mínimamente invasivo y hacemos una combinación de sistemas. Entonces podemos rellenar las cavidades, el tabique interceptal está en el medio. La ventaja cuando usamos el CASKIT, ahorita van a ver que se puede utilizar cuando tenemos una pared inclinada, cuando tenemos un tabique interceptal o cuando tenemos una zona vertical muy delgada.
el cast key, que es el key rotatorio para abordaje cristal, me permite abordar esas áreas. Pero más sin embargo, aquí no tengo que yo romper el tabique porque el implante va a ir insertado aquí, va a ir insertado acá. Así que el tabique ni lo pelo, no lo tomo en cuenta desde el punto de vista de tener que cortarlo. Al contrario, lo dejamos ahí. Vemos aquí el control postoperatorio del injerto, vean aquí y vean cómo está rellena las cavidades. Entonces, para nosotros es muy importante. Realmente las técnicas siguen siendo muy parecidas. Lo que ha cambiado es cómo hacemos las cosas, cómo trabajamos, cómo permitirnos dar esa oportunidad de hacer procedimientos más rápidos, procedimientos más relajados, procedimientos en donde sean más seguros. La determinante importante en el tratamiento del levantamiento de seno es tratar de no perforar la membrana de Snyder, y si la perforación es pequeña, pues tenemos mejores pronósticos de poder resolverlo. En el caso de perforaciones grandes, ya nos metemos en complicaciones. Entonces, si hacemos uso de instrumentos rotatorios que podemos trabajar muy rápido, que nos permite cortar con una amplia seguridad, realmente es accesible. Usar un kit de estos puede compararse con un piezotomo, nada más que el piezotomo pues es más caro que el kit. Entonces, yo tengo piezotomo y tengo los kits, pero no todo el mundo puede compararlo. Entonces, esta es una gran alternativa para todos aquellos que ingresan al mundo de la implantología. Vemos otro caso. Entonces, vamos a usar el sistema, en este caso el core, cómo se hace la ventana, el desplazamiento de la membrana, los disectores es muy importante. Todo esto, muchos de estos tengo videos, pero si pongo los videos se hace muy pesada la plática y muchas veces hasta me bloquea. Entonces, vean aquí la cortical que se cortó, se retira y tenemos el injerto. Podemos mezclar el injerto, rellenamos y la cortical la volvemos a tapar. Podemos poner encima nuevamente, rellenamos el defecto o la trituramos y la mezclamos como una barrera biológica junto con el injerto. Hacemos el cierre. Entonces tenemos un abordaje lateral con cast kit. En este caso es un last kit, que es lateral approach. Y tenemos un cierre de la herida. Muchas de las veces hablamos cuando no se pueden hacer abordajes laterales o queremos ser menos invasivos, pues por eso se diseñó la técnica de abordaje cristal. El doctor Somers en los años 90 diseña su prototipo de osteotomo de golpeo, de percusión, para colocación de implantes solitarios o implantes múltiples. Esto nos permite también evitar la necesidad de un abordaje lateral, pero el inconveniente es el golpeo y muchas veces el paciente puede referir mareo, ese vértigo paroxístico por el golpeo y provoca alteraciones en la zona de la audición, sobre todo la zona mastoidea donde están los otolitos, y esto provoca un desequilibrio y va a desarrollar vértigo paroxístico. Entonces el cast kit es un instrumento para abordaje cristal, en el cual es sumamente seguro, es sistema rotatorio, tiene irrigación y también nos permite hacer osteotomías individuales o osteotomías múltiples, dependiendo para casos múltiples de cemento posterior. Esto va a permitir, una vez tomada la tomografía, medimos la altura cristal, nos quedamos 2 milímetros previos al seno y terminamos haciendo un corte con las brocas cash para perforar o fracturar la cortical, en el caso cuando iniciamos con un corte de la fresa de lanceta, pero también podemos utilizar simplemente las puras brocas cash sin necesidad de utilizar la fresa de lanceta. Y la gran seguridad es que nos va a permitir que a la hora de fracturar la cortical, el hueso que se aloja entre las navajas nos sirve como domo y permite empujar a la membrana de Snyder en los diferentes escenarios, cuando hay pisos con pared lateral inclinada, cuando hay tabique intersectal o en caso de crestas que son muy atróficas. Son diferentes opciones. Este sistema nos viene a permitir a conjuntar un sistema rotatorio con la técnica de hydraulic technique, en el caso de la disección con lo que es solución fisiológica. Una vez posterior a que hemos fresado, utilizamos la solución fisiológica para desplazar la membrana y no utilizar los disectores,
Muchas veces se utilizó una banderita, un disector o spreader que le llaman, pero los doctores que no tienen habilidad pues terminaban fracasando porque si no perforaban la membrana con los sistemas de corte, lo terminaban rompiendo o perforando con la famosa banderita. Entonces, de hecho, ya no viene en el kit, la compañía los eliminó precisamente porque muchas veces se presentaba esa situación. Esto ha venido evolucionando. El doctor Yamada fue hace ya como unos 14 años más o menos, lo presentó en Tijuana, el sistema de abordaje cristal con la técnica hidráulica, pero utilizaba el disector de la banderita y han ido modificando. El doctor Lee también diseñó su abordaje cristal para el sinustit y actualmente la técnica del cash kit diseñada por la compañía usada por Hyosen, pues la verdad es muy versátil. Podemos colocar, hacer levantamiento del piso sinusal solamente para colocar el injerto, aumento óseo, o podemos colocar injerto y podemos colocar implante. Dependiendo del remanente de hueso, es la posibilidad de hacer injerto para levantamiento del piso y colocación inmediata de implante. Entonces, ya hay que seleccionar debidamente el caso dependiendo del escenario donde estemos trabajando. Importante, esta es la famosa banderita en la cual muchos cometen la situación de la iatrogenia o la complicación de perforación y pues realmente ya no hay necesidad de utilizarla. Es importante verificar que nuestros pacientes no cursen con una enfermedad sinusal que sea recurrente o aguda porque puede ser una determinante de fracaso. También es controlada o guiada por topes. El tope, básicamente, el número que tiene cada tope es el área de trabajo. El número 2 son 2 milímetros, 3 milímetros de parte activa de trabajo, ¿ok? Entonces, estos topes nos van a permitir, vean, desde espacios pequeños hasta espacios grandes, trabajar con ellos. Entonces, vamos a, decía muy importante, crestas verticales atróficas, planos inclinados o tabique intrasinusal. Entonces, nosotros vamos a ver aquí un casito en donde tenemos básicamente un abordaje cristal. ¿Qué velocidades podemos trabajar? Podemos trabajar a 400, 600 revoluciones por minuto. Podemos trabajar hasta 800 revoluciones por minuto, pero ya que tengan habilidad para hacerlo, se les aconseja entre 400 y 600 revoluciones. Tenemos aquí la necesidad de hacer la técnica de la técnica hidráulica con una jeringa de 5 mililitros. Podemos nosotros utilizar solución fisiológica o solución inyectable a través de este tubo. Este filtro vamos a infiltrar la solución, un cc por lo regular. Vamos a disecar la membrana y vamos a colocar el injerto. Hay una tabla, dependiendo la necesidad de qué tanto vamos a levantar. Si se necesita levantar 1 milímetro, son prácticamente 3 veces más, o sea, 3 cc de solución. 2 milímetros, 6 milímetros, 6 cc. Y así va hay una tabla que nos indica la cantidad de solución a inyectar. ¿Ok? Entonces, dependiendo del remanente óseo, es la cantidad de solución que vamos a infiltrar. Aquí tenemos el implante con montura, se va a insertar en el alveolo y lo vamos a torquear. De tal forma que logramos una buena estabilidad del implante, se cierra la herida, puede venir combinado, ¿no?, con extracciones. En este caso les hizo la extracción del molar. Una guía que utilizaron uno de los alumnos. Tenemos la fresa inicial de lanceta picuda, le ponemos el tope. Podemos fresar, podemos utilizar una sonda que viene en el kit para medir la longitud. Posteriormente seguimos la secuencia con nuestras brocas. Y vamos a ir ensanchando dependiendo el diámetro de cada implante. Okay.
Otra de las cosas, aunque me pidieron hablar del sistema, pero es importante que sepan, estos sistemas pueden ser utilizados para hacer los tratamientos de abordaje crestal o abordaje lateral, y pues obviamente pueden ser combinados con otros sistemas, ¿no? No propiamente con la compañía, o sea, el sistema les va a servir para el sistema que ustedes quieran utilizar, pero obviamente está diseñado para trabajar con la propia marca. Entonces, normalmente una guía, el fresado, una fresa de lanceta, se utiliza la fresa de lanceta con tope del sistema, y vemos aquí cómo tenemos el abordaje de lo que es la pared lateral. Vemos aquí la zona inclinada de lo que estábamos hablando y se hace el fresado del posterior. 2 implantes, se colocan los 2 implantes y tenemos la zona subcrestal, el hueso en la parte superior y la colocación de los implantes paralelismo. Entonces, la verdad que tenemos muchas herramientas para trabajar. Es muy amplio las posibilidades que tenemos. ¿Estamos por ahí todos? ¿Sí me escuchan? ¿Estamos bien? Sí, se escucha, muy bien. Se escucha. Sí, Sí, muy bien, claro y doctor. fuerte. Quise integrárselos en la plática, pero esto lo voy a dividir. Es un paciente que es un caso interesante en el cual es una cresta muy atrófica, un maxilar sumamente atrófico que requerimos. ¿Sí me escuchan ahí? Fuerte y claro, doctor. Se escucha, Sí, doctor. sí, doc. Todo bien. Con este caso vamos a acabar. Es un caso maxilar atrófico, arriba y abajo. Abajo, les confieso, le puse de otra compañía, le hice la técnica de Olonfor, y arriba hice la técnica con Hyosen, ¿de acuerdo? Y entonces vemos el paciente, pues un paciente, básicamente esta paciente tiene alrededor de 70 años, pues obviamente su perfil es un perfil cóncavo, ya las huellas de la vejez ya se le notan y más incrementa pues con la situación del edentulismo. Entonces hacemos unas guías para la parte superior, para la parte inferior, para tener un proyecto protésico quirúrgico siempre. Evaluamos los maxilares, aquí se pueden dar cuenta, 3.5, 4.3, 5.0 en la base, en la parte basal. En el seno maxilar, pues está, ni se diga, el remanente óseo muy delgado, inflamación de la membrana. Y vemos aquí los maxilares sumamente atróficos. Vemos aquí el aspecto craneofacial de la paciente, dolicocéfala, cara larguita, tiene incompetencia labial, pues básicamente la presencia de las arrugas, la imagen cóncava clásica del edéntulo, la dimensión vertical obviamente pues está disminuida. Entonces decidimos y proponemos hacer un abordaje para arco completo, en donde en este caso, perdón, la voy a bajar un poquito, espérame, necesito bajarle aquí, porque si no me quedo sin sonido. Ok, denme un segundito. Entonces aquí tenemos que hacer incisiones prácticamente transcrestales de lado a lado. Vamos a hacer una planeación de un procedimiento con injertos en bloque y vamos a hacer levantamiento de forma bilateral. De esa forma vamos a reconstruir el maxilar, porque si no, pues no podíamos poner implantes o tendríamos que recurrir a la colocación de implantes cigomáticos. En este caso decidimos hacer levantamiento de seno maxilar de ambos lados y hacemos injertos en bloque de las corticales atróficas. La dimensión vertical, dame un segundo. La dimensión vertical es bastante adecuada, pero transversalmente muy atrófico. ¿Okay? Entonces hacemos nuestro colgajo, hacemos una disección bastante amplia, básicamente toda la pared anteroexterna, el maxilar hasta línea media y el otro lado igual. ¿Okay? Continuamos con nuestros abordajes. Voy a avanzarle poquito para que podamos ver los sistemas. ¿Por qué? Porque aquí estamos haciendo nuestro colgajo.
Aquí estamos comunicando, hacemos liberatrices en las zonas distales para desplazar el colgajo. Hacemos el colgajo mucoperióstico con desplazamiento de toda la mucosa y el periósteo, exponiendo completamente la superficie ósea. Y una vez que hacemos la disección, también en la zona anterior, el límite anatómico es la espina nasal anterior, piso de fosas nasales. Aquí está la espina nasal anterior y el piso de fosas nasales es nuestro límite anatómico superior. En la zona de la fosa canina, realmente exponiendo la fosa, exponiendo lo que es la postpiramidal, teniendo cuidado con los infraorbitarios de no dañarlos. Yo les aconsejo levantar el colgajo y colocar suturas en donde van ustedes a poder desplazar el colgajo y esto nos va a replegar el colgajo de una manera muy generosa. Lo vamos a doblar la mucosa y la vamos a suturar al espacio bucal con un doblez y nos está exponiendo. Entonces nos libera la posibilidad de que mi asistente le falte una tercera mano, ¿no? Entonces esto me permite tener el control del colgajo y al mismo tiempo que mi ayudante me siga permitiendo trabajar porque me ayuda con el retractor y aparte pues con la succión de forma adecuada. ¿Okay? Entonces vamos a avanzar aquí. Entonces tenemos expuestas las corticales, vemos la translucidez, como la pared externa es muy delgada, ahí vamos a levantar el seno y vamos a utilizar un sistema rotatorio, utilizo el domo y el core de un lado, de forma didáctica para mis alumnos. Ay, perdón. Ahí estamos haciendo el corte y vean cómo el domo empieza a remover la superficie ósea, va exponiendo la cortical y vamos ensanchando lo que es la ventana. Voy a adelantar un poquito porque el tiempo se nos va. Entonces replegamos contra la superficie de hueso. Vean cómo prácticamente va eliminando el hueso. Nos permite hacer una ventana. Lo vamos a poner poquito, no, bajito el sonido. En este instrumento y al mismo tiempo lo estamos disecando. Entonces aquí estoy terminando de cortar con el domo y aquí utilizo el sidewall y estoy ampliando con el sidewall. Con la punta de trompeta, recuerden. Entonces, una vez que hago el corte con el sidewall, pues agarramos y vamos a colocar, disecamos la membrana y vamos a colocar una barrera biológica con injerto, plasma. Entonces preparamos todo. Voy a acelerar un poquito el video. Separamos de los tubos, sacamos las fibrinas, hacemos la mezcla para la barrera biológica, plasma hueso. Este procedimiento lo hacemos con sedación endovenosa en la clínica. Nos permite manipular a la paciente de forma adecuada. Y una vez que hacemos la mezcla, vamos a trabajar y vamos a hacer la separación del plasma, la fibrina y hacemos la barrera biológica. También a ella se le pusieron injertos halogénicos cadavéricos de costilla. Voy a aventajar un poquito. Y vemos cómo tenemos la aglutinación del injerto con el plasma.
Ok. Vamos a aventajar aquí. Entonces trabajamos de ambos lados. Trabajamos de ambos lados. Aquí lo voy a entajar. Vean cómo está. Hacer la disección de la membrana Schneider Con un lado el domo con el LFK, y el sidewall y el otro lado con el core. DSMK, el 01. Y vamos disecando pared posterior. Vamos a disecar el piso y nos vamos a la pared anterior. ¿Okay? Al tener esta situación, nos permite cómo se desplaza la membrana. Eso es lo que siempre queremos ver, la resistencia a la membrana, Permite que que no se perforen, injerto. que no se perforen. Ok, miren. Ahí está la membrana. ¿Todos? Ahí está la membrana de Schneider. Aquí a un ladito del succionador, de la punta, ya está la membrana ahí. Ok, vamos a ampliarnos un poquito hacia atrás. Entonces podemos utilizar el domo para ampliarnos, hacer más grande la ventana o ¿Qué el cualidades sidewall. tiene esto? Podemos hacer un círculo o podemos hacer una hendidura. ¿Perdón? Miren. ¿Ven? Ahí está la membrana ya. ¿Sí me alcanzas a notar? Ok. ¿Ven? Tienes que tener cuidado porque Entonces vamos a aventajarle. ¿De acuerdo? Ok. Un segundito, se quedó bloqueado. Entonces, una vez que hacemos esto, el paciente al mismo tiempo de la cirugía, separo de la costilla, voy a pasar por acá, separo la costilla, preparo el lecho receptor, hago la corticotomía, en este caso las perforaciones de la lámina cribosa. Voy a bajar el sonido. Con el piezotomo. Okay. Y esta lámina cribosa me va a permitir el sangrado para abastecer de sangre, factores de crecimiento, al injerto que voy a colocar, van a ser los bloques. Voy a avanzarlo, vamos seleccionando los bloques y los vamos a colocar, los vamos a fijar con tornillos, calculamos el defecto y es importante el andamiaje. Para el éxito de este tipo de injertos requerimos colocar una base sólida de los bloques para que me dé soporte al tejido. Los espacios neutros, los espacios vacíos los vamos a rellenar con injerto granulado y plasma. Los vamos a rellenar. Ok. Vemos aquí la reconstrucción. Los tornillos, simplemente con que se estabilice el injerto. Me gustó la costilla por la forma curva que tiene. Agarré córtico esponjoso y rellenamos los espacios con tejido con hueso granulado. Okay. Una vez que terminamos esto, básicamente colocamos los implantes y me voy a adelantar prácticamente aquí. Vemos aquí el resultado. Una técnica de All-on 6. Vemos aquí ya la tomografía de control, levantamiento de seno bilateral, injertos en bloque, en segmento anterior lateral.
Vemos la ganancia de hueso que tuvimos. Y vean aquí, cuando entramos a operar, la colocación de los implantes, los multi-unit, otras mucosas, como le quieran llamar. Y vemos el injerto, retiro los tornillos fijadores, el hueso ya está pegado, ya está adherido al hueso nativo. Y tenemos la posibilidad de hacer un fresado, pero también utilizamos los expansores para condensar ese hueso. Entonces colocamos los implantes. Implantes 3.5. Y al mismo tiempo esta paciente tenía una hiperplasia inflamatoria. Hice una plastilla de la mucosa para ir removiendo y retirarla del área. Entonces, ya al final, el final del caso, prácticamente lo tenemos aquí. Ya con esto vamos a acabar. Entonces, la paciente que afortunadamente, gracias a la pandemia, pues no hubo tanta presión porque esta paciente no estaba como para hacer provisionalización inmediata. Entonces, esperamos aproximadamente 6 meses para que el hueso se integrara a su propio hueso, el maxilar, y al mismo tiempo el seno maxilar también se rellenara y se osificara el hueso. Iniciamos un proceso de toma de impresiones, un proceso de toma de registro de mordida, vemos la parte inferior y tomamos impresión con transfer o pick-up para cucharilla abierta. Importante ferulizarlos, el ligero, el pesado. Yo ferulizo con Patti Resin el ID de heridas dentales, que es fotocurable. También lo pueden hacer con Duralay si quieren, o con el Patti Resin clásico. Ya es cuestión de gusto, ¿no? A mí me gusta mucho este fotocurable porque lo manipulo y polimeriza en el momento que yo lo haga. La cucharilla para técnica de arrastre, la parte inferior, los análogos. Recuerden que ese lo hice con otra compañía. Tomo la impresión, modelo maestro de trabajo. Los calcinables. Entonces, se fijaron la toma de impresión, lo hice con los mismos postes de Hayosen. Ferulizo, fotocuro, hago la estructura del G de posicionamiento, que es la estructura o el alma de la futura supraestructura de la prótesis. La pruebo en boca. Probamos el modelo, que mandamos a hacer la prótesis, de caso la estructura que va a darle soporte a los dientes. Probamos en boca, es de cromo cobalto y se hace la prótesis atornillada, una prótesis híbrida atornillada, metal acrílica. Y damos paso a la parte superior. En la parte superior, una vez que tenemos la osintegración de los implantes, viene la fase de la rehabilitación, hacemos lo mismo, ponemos los transfers de impresión para cucharilla de arrastre, ferulizamos. Antes poníamos un hilo dental y hacíamos un 8, realmente no hay necesidad ya de hacerlo. El momento que queremos lo vamos a ferulizar. Lo vamos a fotocurar y se van a unir los postes. Bueno, lo voy a avanzar, pero así lo vamos uniendo, ¿de acuerdo? Hasta que está ferulizado todo. Entonces le ponemos el material ligero, el material pesado a la cucharilla. Hacemos el arrastre. Tenemos la cucharilla de impresión. Los transfers ferulizados. Seleccionamos los análogos, ahora sí, de Hayosen, todo de Hayosen. Utilizo el implant gum para el simulador de encías, separador, simulador. A mí me gusta ponerle todo el reborde. Hay quienes solamente le ponen alrededor de los implantes. A mí me gusta simular todo lo que es el proceso. Entonces, tenemos la mascarilla gingival, importante que esté
la posibilidad de separarla para que el laboratorio pueda verificar el asentamiento de la futura estructura. ¿Okay? Entonces es muy importante el simulador de encía. Tenemos aquí los calcinables, totalmente calcinables. La compañía tiene oro calcinable, pero puede llegar a ser compatible con otros. ¿Okay? La plataforma es 4.8. Entonces hay cromo cobalto, calcinables, totalmente calcinables y oro calcinable. El G de posicionamiento lo probamos en boca, se manda al laboratorio también, al mismo laboratorio, se hace la estructura, se prueba en la boca del paciente, se prueban ambas estructuras, ¿no? Y se toma el registro de mordida y se confeccionan las prótesis. La prótesis atornillada con flancos convexos debe tener la zona convexa para que pueda asearse, pueda limpiarse. Hay pacientes que dicen, no, doctor, quiero que me selle. No, no se puede sellar. No se debe de sellar porque se va a acumular el alimento. Tiene que ser versátil para poder limpiar. Entonces vemos la restauración final. Una restauración final, 6 implantes, en este caso fueron mini de 3.5, 11.5 de largo, la mayoría. Fueron implantes todos paralelos porque hice levantamiento de piso sinusal. Cuando queremos hacer all on four, pues ya saben, ponemos implantes inclinados. Ahora ya podemos poner implantes combinados, cigomáticos, con convencionales, a nivel de tabique septal. Ya hay diferentes posiciones, ¿no? Entonces, realmente tenemos una gran versatilidad para poder trabajar. ¿Cómo le hago grande esto? ¿Estamos por ahí? ¿Sí? Aquí andamos, amigo. Ok, pues yo creo que con esto damos por terminado. La verdad, quiero mandarles un fuerte abrazo. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias a la compañía. Pues yo estoy muy contento, creo que los alumnos también. Estamos con esa confianza de trabajar en equipo y poder utilizar la tecnología que están desarrollando. Yo siempre les comento a todos que realmente no hay nada nuevo, simplemente son novedades, son diferentes formas de abordar los diferentes escenarios y entre más versátil sea, mínimamente invasivo sea, pues siempre será algo satisfactorio, pero siempre y cuando la predictibilidad siga siendo alta. Algunas veces no podremos hacer procedimientos tan pequeños, tenemos que hacer procedimientos grandes, como ya lo vieron. Otras veces hacemos colocación de implantes cigomáticos, pero pues eso ya lo dejamos así como que para el último. Y actualmente los implantes superiósticos también están regresando al ruedo otra vez, apareciendo en el mercado, o los implantes bicorticales monofásicos que están utilizando nuestros compañeros de Sudamérica, también es otra alternativa. Pero por lo pronto, pues yo les quise presentar un poco de esto. Alguna parte de la metodología me la brinqué porque en verdad ando de vacaciones, no tuve mucho tiempo de ponerme a sacar la literatura como siempre lo hago en todas mis conferencias. Y lo que quise fue basarme en presentarles la experiencia que hemos estado teniendo con los diferentes escenarios, los diferentes instrumentos que pueden ustedes hacer uso de ello. Pues quiero agradecerles a todos. No sé cómo hacerlo grande esto otra vez porque no se me hace grande. No sé si dejar de presentar o cómo. Pues gracias. No sé quién esté por ahí. Quiero agradecerles su tiempo a cada uno de ustedes por participar. Si tienen preguntas, pues adelante.